que son los médicos facultativos en este movimiento que se está dando nuevo, en cuanto a médicos que se han aglutinado todos con esta movida. Y entonces esta conferencia, coloquio, está enmarcada en los miércoles del CAU, que se lleva haciendo muchísimo tiempo, y hoy hablamos de la sanidad, siempre hablamos de temas candentes. El miércoles 13 de febrero, a las 19:30, una conferencia debate hacia el fin de la impunidad del franquismo. Ese mismo día por la mañana, a las 11, se juzga a Martínez Inglés, como ya sabéis, por un delito de honor contra el honor, de injurias a la corona. Entonces, algunos sí que sí podéis estar allí, en la calle Plin, número 2, pues sepáis que están allí a las 11 de la mañana para juzgarle. El día es el mismo día, el 13 de febrero. 13 de febrero. A las 11 de la mañana en los locales de la Audiencia Nacional, pero no los centrales. Son unos que están en la calle Prim, número 12. Y convoca la Coordinadora Republicana de Madrid una concentración en solidaridad con él y pidiendo la cárcel para los verdaderos criminales. Bueno, también el miércoles 6 de febrero se pone la película Religilón, que está en toda esta semana de cine sobre laicismo y religión. Y luego allí en la salida, en la mesa, tenéis toda la programación general, podéis coger unas hojitas y ver aquello que os interesa para poder compartir con nosotros, en todos estos días. Bueno, pues antes de dar la palabra a las dos conferenciantes, me anuncian que hay un pequeño vídeo de 7-8 minutos y entonces lo vamos a poner como introducción. ¿Yo molesto por estar aquí? No. ¿O se va a ver bien, no? Paco, que está en el ayude. Sí. El gasto público, prioridades gubernamentales, tasas de interés flexibles, cómo se están dando los intereses. El Banco Central lo da a los bancos privados y luego estos a los estados. Liberalización comercial, pero no solo comercial, sino todo del flujo monetario. Un entorno favorable para las inversiones extranjeras. Privatización, desregularización y derechos de propiedad. Yo creo que aquí ya queda resumido toda la situación que se está dando y que están imponiendo concretamente en la Europa periférica, ya que esto fue más que nada hecho para los países latinoamericanos y africanos, para el tercer mundo, como se denomina, pero en realidad como muchos se han deshecho de estas deudas odiosas en los países hispanoamericanos, ya conocemos algunos, pues entonces quieren imponerlas, ya no tienen a dónde sacar ya tanto dinero y ahora lo han trasladado a Europa, a la Europa periférica. Entonces en eso estamos, simplemente es para dar una similitud y contextualizar lo que está sucediendo. Así que sin más, doy la palabra a Inés Maestro. Buenas tardes y gracias al CAUM por la invitación y a vosotras y vosotros por estar aquí. Cuando estaba viendo el vídeo me estaba dando cuenta de que voy a decir cosas que van a contradecir aspectos que ahí vienen. Pero bueno, en la contradicción está el movimiento y de la polémica, con la polémica avanzamos, ¿no? Porque en sanidad como en tantos aspectos de la vida, pero ya que estamos en sanidad, es importantísimo hacer un buen diagnóstico, en este caso del enemigo que tenemos enfrente, para saber qué es lo que nos puede venir y actuar en consecuencia. Porque también cualquier médico y cualquier persona sabe que si hay una enfermedad grave, y esta lo es,
y no se atajan las causas y se dan tratamientos sintomáticos, no solamente no se trata adecuadamente la enfermedad, sino que los tratamientos sintomáticos pueden enmascarar la enfermedad y que aparezca de nuevo con más gravedad. Bueno, con esta introducción yo quiero plantear algunas preguntas que no se están haciendo en este proceso de lucha contra la privatización de la sanidad y que nos están haciendo por muchos de los colectivos que están trabajando, movilizando. La primera pregunta es: ¿esto viene de ahora? ¿Esto es el resultado de unas políticas de una derecha cavernícola y absolutamente vendida a los intereses del capital como es el PP? ¿O hay más actores y actrices por medio? Claro, por eso yo voy a hacer unas cuantas pinceladas de marco, porque me parece imprescindible. Y que tienen que ver, porque la sanidad es un aspecto del funcionamiento social que vale mucho dinero. El coste de toda la sanidad pública, de todo el Estado, en un año son algo más de 70.000 millones de euros, y el coste anual de la sanidad madrileña, algo más de 7.000 millones de euros, son los presupuestos para 2013. Es decir, hay mucho dinero por medio. Y por lo tanto, un aspecto como es la sanidad tiene mucho que ver con toda la dinámica de la sociedad capitalista en la que vivimos. La tercera pregunta que yo quiero hacer, y que está encadenada con las otras dos, es: ¿la crisis es de ahora? ¿Ha empezado con la crisis de Goldman Sachs y de Lehman Brothers, con la quiebra en el año 2007? ¿O el tema viene más lejos? Entonces me vais a permitir que haga unas cuantas pinceladas al asunto. La crisis empieza a principios de los años 70. Esta crisis general del sistema capitalista, la más grande que ha conocido la historia del capitalismo, empieza a principios de los años 70. Y es ahí donde, bueno, la crisis del petróleo juega algún papel, no digo yo que no, pero lo que empieza a disminuir brutalmente es la tasa de ganancia de las grandes empresas productivas en el mundo. Y ante una situación que se preveía ya entonces larga, el consenso de Washington, que decía Teresa, es una de sus concreciones, pero ya a principios de los años 70 empiezan a formularse las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales, cuyos emblemas son Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y que vienen a plantear la otra cara de la moneda de lo que dio en llamarse el estado del bienestar. Yo os pido, por favor, porque voy a decir cosas que no voy a tener tiempo de explicar en profundidad, y como va a haber debate, y hay temas que son de ahora mismo, si consideráis oportunos, los retoméis. Antes de las políticas neoliberales, el capitalismo se dio una fórmula que él mismo llamaba estado del bienestar. Estado del bienestar es una formulación del capital para llamar a un periodo de su historia. Y como siempre hace el capitalismo, como dice Fukuyama después, siempre es el final de la historia. Ya iba a ser el bienestar para toda la vida. Lo digo porque hay una cumbre social en la que están comisiones, UGT, Izquierda Unida, el PSOE, etcétera, y otras muchas asociaciones que reivindican la vuelta al estado del bienestar, como si volviéramos a ser jóvenes, como si la vida fuera para atrás, la manivela de la historia fuera para atrás en algún momento. Pero claro, es importante saber que el estado del bienestar, como cualquier situación en la historia, depende del nivel de la lucha de clases.
Y cuando empieza a formularse las políticas, que eran políticas de sistemas sociales públicos, de sanidad, de educación, de pensiones, de viviendas sociales, fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los pueblos del centro y el norte de Europa derrotaron al fascismo con las armas en la mano, cuando estaba la Unión Soviética demostrando cómo un país pobre resuelve los principales problemas de su pueblo en muy poco tiempo, y cuando el capital está en pleno auge. Un capital en pleno auge le interesa que el Estado devuelva la mano de obra enferma cuanto antes al sistema productivo, forme a los trabajadores el Estado, y la propia correlación de fuerzas en la lucha de clases hace que aparezcan, que el capital se vea obligado de alguna manera a crear todos esos sistemas de protección, con un elemento más importantísimo, que cuando se reivindica la vuelta del estado del bienestar no se dice. Ese bienestar era a costa de la intensificación de la explotación salvaje de las materias primas y de los pueblos de la periferia. Es decir, el bienestar del centro y del norte de Europa se hacía a costa de millones de muertos, de niños en África, en Asia y en América Latina. Bueno, lo que iba a durar toda la vida dura 30 años. Y como se acaba la época de crecimiento económico, se le da la vuelta a la tortilla. Y empiezan a formularse las políticas neoliberales, que fundamentalmente es eso: reducción de la fiscalidad a las grandes empresas y a la gran banca, déficit tendiendo a cero. Si tú reduces los ingresos y el déficit entre lo que se ingresa y lo que se gasta tiene que tender a cero, disminuye el gasto social, porque no disminuye el gasto armamentístico, no disminuye el gasto en la Casa Real, en la Iglesia Católica, y no disminuyen los gastos en represión, porque cuando al pueblo le quitan cosas hay que aumentar los gastos en represión, como este año. Los gastos en material antidisturbios del Ministerio del Interior han aumentado en un 1800%. Las políticas neoliberales son también privatizaciones en masa, desregulación laboral y disminución de todas las prestaciones sociales. El experimento se hace como hace el capitalismo los experimentos, a sangre y fuego. El primer experimento fue el Chile de Allende y todas las dictaduras militares en el cono sur, donde se eliminaron los sistemas de protección social de un plumazo, derechos de los trabajadores, a cambio de asesinar a decenas de miles de líderes obreros, sindicales, de la izquierda. Ese fue el primer experimento, esa fue la escuela de Chicago puesta en escena. El siguiente paso fue en Europa, también plumazo gordo, huelga de los mineros a principios de los años 80 en Gran Bretaña. Una huelga que era una huelga que debía haber sido de toda la clase obrera, porque era para quitar derechos, desregular, disminuir salarios, aumentar jornada de trabajo. Era la puesta en escena. Los mineros se quedaron solos, como bien habéis visto en las películas de Ken Loach. No hubo ninguna huelga general en Gran Bretaña y menos una huelga general en otros países de la Unión Europea. Ni siquiera caja de resistencia, y los mineros se rindieron por hambre. El capital continúa su tarea. Un capital en crisis quiere decir que los productos, las mercancías, tienen dificultades para venderse, para realizarse. Y las privatizaciones de empresas públicas, que hasta entonces estaban en manos públicas, son aquellas que producían bienes y servicios de primera necesidad. La energía, el agua, la luz, la banca pública, los transportes, las comunicaciones, la industria pesada. Es decir, producen bienes de primera necesidad, es decir, que las gentes estamos obligados a comprar. Es decir, se venden a precio de saldo grandes negocios. No hay que decir Telefónica, Iberdrola, Endesa, Repsol, Iberia, Argentaria.
eso lo tenemos bien cerca. Es decir, negocio seguro. Tú vendes algo que la gente no es libre para comprar o no. Una persona puede ser libre para comprar o no un abrigo de pieles, pero para comprar luz o para comprar agua, hombre, hay gente que ya no puede pagar el agua y la luz, pero en una familia es de lo último que dejas de comprar. No era suficiente porque la crisis continuaba. Y el gran objetivo eran los servicios sociales públicos, la sanidad, la educación, los servicios de atención a las personas. Esto ocurre, importantísimo también que tengamos, yo creo que nunca vamos a entender ningún fenómeno complejo como es este, si no lo vemos en su desarrollo y en sus relaciones. Eso es el análisis científico y nosotros tenemos la obligación y la necesidad de hacer diagnósticos correctos de lo que tenemos encima de la mesa. Entonces, ese proceso de formulación de las políticas neoliberales se dio en plena transición española. Y claro, había que esperar un poco, porque claro, un sistema que ahora estamos viendo lo que está dando de sí, si no se legitima, es decir, si se empiezan a privatizar los hospitales, etcétera, que habían sido producto de la lucha de la clase obrera en los últimos años de la dictadura, la supuesta democracia iba a quedar bastante mal parada a los ojos de la gente. Por lo tanto, ese proceso se retrasó aquí. No tengo tiempo de explicar que la Ley General de Sanidad del 86, con el PSOE, en lugar de ser el principio de algo, fue el final de un proceso de crecimiento del sistema sanitario, con la reforma de la atención primaria, etc. En el año 1991, gobernando el PSOE con mayoría absoluta, las presiones del gran capital por echar la garra al presupuesto de sanidad se concretan en un informe que se vota en sede parlamentaria, que debía decir cómo se reformaba y se modernizaba la sanidad. Ese informe se encarga por parte del PSOE a un banquero, a franquista, a Fernando Abril Martorell, vicepresidente del Banco Central Hispano y dueño de una empresa de cementos. Este hombre, lógicamente, hace lo que hace un banquero. Si hay listas de espera, se hace que la gente pague y dejará de haber listas de espera. Y, sobre todo, se prepara un sistema complejo como es el sistema sanitario para hacerle trozos y ponerle precio. Porque no se trataba ni se podía vender el Insalud, todavía no había transferencias a las comunidades autónomas, al Banco de Santander o al Corte Inglés. Entonces, en ese momento, el informe Abril Martorell se realiza, está escrito cómo se formaron las comisiones, la industria farmacéutica, el colegio de médicos, las aseguradoras privadas, la gran banca, las grandes empresas. Y esas son las que formulan las recomendaciones. Hubo un lío muy grande entonces, si alguien se acuerda, porque se amenazó hasta con una huelga general, con huelgas de hambre por parte de los jubilados y pensionistas. Fijar qué tiempos entonces, lucha de clases, si se ponía el copago a los medicamentos. Y se empieza con lo más importante. Año 1991, el PSOE ejecuta las líneas generales del informe Abril Martorell. La más importante, la separación entre la financiación textual, siempre pública, siempre el dinero sale de nuestros bolsillos, y la gestión y la prestación de servicios que puede ser pública o privada. Y se empieza el proceso de privatización a trozos. Cuando se dice que se ha empezado a privatizar, en el año 1991 se empieza la privatización de las cocinas, de las lavanderías, de los servicios de limpieza, de las ambulancias, y así sucesivamente. Todo lo que es la alta tecnología en medios diagnósticos, en radiodiagnóstico, etcétera, etcétera. Es decir, se empieza a variar el saldo en parte pública y parte privada. Quiero hacer un inciso. Diría la gente, incluso ahora hay quien dice, los servicios no sanitarios se pueden privatizar porque no son importantes. En un desprecio de clase hacia el trabajo de cocineras, lavanderas, limpiadoras,
Y quiero detenerme en el caso de los servicios de limpieza, que son absolutamente claves en un hospital. La privatización de un servicio de limpieza es deshacerse de trabajadoras con un contrato estable y trabajadoras públicas y dárselo a un negrero que presta supuestamente el mismo servicio con la mitad del personal, con salarios de miseria, con jornadas de trabajo altísimas y quedándose con los beneficios. Claro, eso es el desprecio de porque para limpiar un quirófano, para limpiar una unidad de vigilancia intensiva hay que saber. Y el saber de esas mujeres, porque son la inmensa mayoría mujeres, es importantísimo para la comisión de infecciones hospitalarias de los hospitales, que saben perfectamente, y nadie ha dicho nada hasta ahora, que la privatización de los servicios de limpieza, que ha supuesto la disminución al 50% de las plantillas, está directamente relacionada con el hecho de que la primera causa de muerte en los hospitales es por infecciones hospitalarias. Y que en países como en Gales o en Escocia, las movilizaciones de la gente, o en Irlanda del Norte, son exigiendo la vuelta a manos públicas de los servicios de limpieza por la trascendencia directa sobre la muerte de la gente. Como ya veo que me está preparando Teresa el papel para decirme que me queda poco, quiero decir que esto que empieza a prepararse, empieza un proceso que no me da tiempo a explicar, poniéndole coste a una intervención, por ejemplo a una prótesis. Se calcula cuánto cuesta, coste por proceso. Y claro, cuando tú dices, poner una prótesis, me invento la cifra, vale 6.000 euros. Pues qué más da que me la hagan en La Paz, que me la hagan en la clínica de Santa Rita. Se le pone precio al asunto. Claro, es el asunto de la privatización que enmascara toda una perversión que hay en todo lo privado en relación con la sanidad. Y es que, por ejemplo, hay en salud pública hay procesos quirúrgicos de dudosa indicación. Eso que mosquea bastante solamente el nombrecito, y es un nombre técnico, es decir, no me lo he inventado yo. Quiere decir que en determinadas situaciones y cuando hay el beneficio por medio, se indican, como se ha demostrado en tesis doctorales, hasta 4 veces más intervenciones de dudosa indicación en hospitales de gestión privada que en hospitales de gestión pública. Y se ha demostrado que cuando se analiza la pieza extraída, la anatomía patológica, la pieza extraída era completamente rentable. Pero eso que a lo mejor os puede sonar raro, y si queréis luego os lo repito más despacito, lo sabéis vosotros porque aparece en los medios de comunicación con frecuencia. El hecho de que en la sanidad privada se hagan muchas más cesáreas que partos naturales, partos fisiológicos sin cesárea. La única razón no es que la gente con partos complejos vaya a la sanidad privada, es justo al revés. Cuando tú tienes problema ya sabes que tienes que ir a la sanidad pública, sino que como se cobra más por cesárea que por parto normal, se hacen muchas más cesáreas en los hospitales de gestión privada. Y además hay otro hecho importantísimo, y es que el 97% de los partos son normales. Es decir, las mujeres podíamos parir en nuestras casas como nuestras abuelas si tuviéramos la seguridad de que somos el 97% de los partos sin complicaciones, pero no sabemos. El 3% no sabe si te va a tocar. Y en un parto te juegas la vida tuya y la de tu hijo en muy poquito tiempo. Imaginaros las clínicas privadas lujosas, bonitas, con mármoles y con flores y con televisión de plasma. Les es rentable tener una UBI para neonatos, tener un neonatólogo, un pediatra con presencia para el 3%, cuando el 97% se va encantado a su casa de lo bien que le han atendido en un hospital, porque le podían haber atendido igual en un hotel. No es rentable. Lo que se hace es llevar al niño con problemas al hospital público correspondiente con parálisis cerebrales, que las parálisis cerebrales, o la muerte a veces, tienen que ver con partos mal atendidos, con falta de oxígeno en el cerebro de la criatura. El siguiente paso es la introducción directa, que hasta entonces no permitía la Ley General de Sanidad,
de las empresas privadas de todo tipo, bancos, empresas constructoras, aseguradoras de todo tipo, en la gestión de centros de salud, de hospitales y de centros sociosanitarios. Corría el año 1997 y el PP acababa de ganar las elecciones por primera vez con Aznar, en minoría, es decir, no tenía votos suficientes en el Parlamento para sacar adelante esta ley. ¿Qué dice eso? Artículo único. Si hubiera aquí algunos compañeros dirían, es que la ley esa es que no la entiende nadie. Hombre, la gente no es tonta. Pone una cosa que a lo mejor es difícil de entender, que todo centro sanitario, hospital, etcétera, podrá ser gestionado mediante cualquier figura jurídica existente en derecho. Eso a lo mejor no lo entiende todo el mundo, pero si tú le dices que eso es la empresa privada, lo entiende perfectamente. Y efectivamente, como de lo que se trata, y es lo que pretendo llevar a vuestro ánimo, es que este proceso no es de un partido político, es un programa del capital que ejecutan gobiernos políticos de todo color. Esta ley la vota el PP, el PSOE y todas las derechas nacionalistas. Solamente Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Gallego votamos en contra, porque entonces estaba yo en el Parlamento. Claro, más todavía, al día siguiente, y está la cita en un artículo mío que ha hecho el CAUM, hay un comunicado de prensa que a mí me dolió en el alma porque venía de Comisiones Obreras, de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras. Está el enlace y está escaneado en la cita, en la cual decía que Comisiones Obreras se alegraba del alto grado de consenso parlamentario logrado por una ley clave para la modernización del sistema sanitario. Es decir, empezaba a rodar esta historia con un amplio respaldo detrás. Ya me parece que voy teniendo que terminar. Sí, bueno, voy a plantear, en primer lugar, que este proceso último, que como veis, el comienzo empieza mucho antes, incluso antes cuando la Ley General de Sanidad, porque como no me va a dar tiempo a decir nada de eso, lo quiero señalar por si alguien lo quiere retomar. Los programas electorales del del PC y del PSOE, en los últimos años de la dictadura, yo los tengo y es una curiosidad ver que ambos planteaban, el PSOE incluido, la nacionalización de la industria farmacéutica, planteando con muy buen criterio que no se podía hablar de sanidad pública sin que algo tan importante como por lo menos la parte esencial de la fabricación de los medicamentos más importantes estuviera en manos públicas. Bueno, no solamente eso desapareció de la Ley General de Sanidad, ni siquiera también se quitó el artículo que ponía que el medicamento estaría sujeto a planificación por parte del Ministerio de Sanidad, también se quitó, y el primer ministro de Sanidad del PSOE, que iba a ser Ciriaco de Vicente, una persona de izquierdas, Felipe González, escuchó a la industria farmacéutica que le dijo que ese no era de fiar y puso a Ernst Lluch, que fue el primer ministro de Sanidad, que ese sí que era de fiar por parte de la industria farmacéutica. Entonces, como os digo, el proceso empieza a plantearse en el Estado, en el País Valencià, en 1997, siguiendo un modelo muy parecido al de Madrid. Por lo tanto, voy a utilizar el de Alcira, el modelo Alcira, porque ha completado el proceso que ahora pretende empezar a completar la Consejería de Sanidad. Es decir, se cede suelo público, un ayuntamiento cede suelo público a la comunidad autónoma. Ayuntamientos de todo color político, incluidos gobernados por el PSOE y por Izquierda Unida, ceden ese suelo sin poner ningún tipo de requisito en cuanto a la gestión, cuando se sabía que iban a ser hospitales de gestión privada. Se ceden por las buenas, en plena campaña electoral, porque como iba a haber un hospital al lado en Parla, pues fíjate qué contentos iban a estar los de Parla que el ayuntamiento colaborara a tener ahí un hospital fuera de lo que fuera, gato blanco, gato negro,
Si cazaba ratones, ya veremos que los ratones que caza son muy pocos. La comunidad autónoma licita, abre una licitación y hace una concesión por 30 años de la gestión de ese hospital a una empresa privada o a una UTE, una Unión Temporal de Empresas, por 30 años. La empresa construye el hospital a sus expensas y la comunidad autónoma paga una cantidad fija por año de la zona, de las personas que viven en la zona de influencia de ese hospital. Una cantidad fija por año. A los 5 años, los hospitales empiezan a ponerse en funcionamiento en Madrid en 2008, en 5 años ya han amortizado la inversión realizada en la construcción del hospital. Bueno, pues en el hospital de Alzira aparecía, era el mismo modelo, una cantidad per cápita. En 2 años la empresa dice que ha quebrado, que eso no da dinero y que se desentiende. El hospital de Alzira vuelve a manos de la Consejería de Sanidad del País Valenciano. Paga a la UTE Ribera Salud, que ya lo vamos conociendo por aquí, que incluía Adeslas, Dragados, Caja de Ahorros del Mediterráneo, y cuyo director general de Adeslas fue el que puso en marcha el hospital, era Antonio Burgueño, el mismo director general de hospitales ahora mismo en la Comunidad de Madrid. La consejería paga lucro cesante, también una palabreja, pero es decir, paga lo que la empresa calculaba que iba a ganar y no ha ganado, se lo da. Devuelve a la misma empresa la gestión del hospital, prácticamente duplicando lo que paga por cabeza, y además le da los centros de especialidades y los centros de salud, que son los que garantizan que el negocio funciona. En la página web de Ribera Salud, y está en la página de CAS Madrid el pantallazo, aparecía que a cada médico o médica recibía un sobresueldo de 2.000 euros mensuales si cumplía determinados objetivos de calidad. Los objetivos de calidad eran ahorro directamente, eran altas precoces, no remitir mucho al especialista, utilizar quirófanos de baja complejidad, pedir pruebas diagnósticas que no fueran muy caras y dejar las más caras de utilizar, etc.